Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Alejandro. Hola, y un servidor, en nuestro primer programa de este año, del 2019. Y bueno, pues seguiremos con nuestras verdades divinas, con nuestras preguntas y intentos de respuestas, ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña, disertación aquí sobre este programa. En la Divina Voluntad hay tantas cosas tan profundas, tan llenas de luz, llenas de amor de Dios hacia nosotros, que en realidad, deberíamos de estar siempre enfocados a aclarar este modo de vida en la Divina Voluntad. ¿Qué le pasa al alma cuando vive en la Divina Voluntad? ¿Qué le pasa a Dios cuando el alma vive en la Divina Voluntad? Y dejar un poquito de lado todas aquellas cosas que no son expresamente de Divina Voluntad. Porque lo único que hacemos es como que ponemos la atención en algo que no es exacto, no es el punto central. Yo entiendo que hay, sobre todo las personas que apenas están empezando a escuchar algo de esto, en que se vuelve una necesidad el ir aclarando cosas, ¿no? Ir aclarando puntos. Pero sobre todo, vamos a tratar de enfocarnos en lo que es esta vida y qué es esta transformación que el alma adquiere cuando se vive en la Divina Voluntad, porque es una verdadera transformación. Vamos a transformar nuestra naturaleza en una naturaleza que se nos da, que se nos brinda como un don, que es la naturaleza divina, ¿no? Sí. Así que yo les suplicaría que nos enfoquemos más a esta parte y no tanto a la parte del cómo se vive, sino del qué es este vivir en la Divina Voluntad. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que tenemos, que nos han llegado, y poco a poco iremos tratando de seguir las preguntas de ustedes, aunque sabemos que como todavía estamos en tiempo de vacaciones, quizá no tengamos tanta afluencia de comentarios o dudas, ¿no? A ver, Ale. Sí, dice Silvia, en el volumen 11, Jesús hace una distinción entre pasiones, virtudes y tendencias humanas. Lo de las tendencias lo entiendo bien, pero ¿cuál sería la diferencia entre pasiones y virtudes? No recuerdo exactamente esta lectura, pero bueno, ¿qué es una pasión? Es algo que la criatura lleva a cabo con una intensidad y con una fuerza desmesurada y que a veces es irrefrenable. Es muy entendible las pasiones, por ejemplo, en el mal. Sí, normalmente se habla de pasiones en el mal, ¿no? Porque Jesús más bien nos habla de inmutabilidad, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que es muy entendible en el mal, ¿no? Sí. Una pasión, una tendencia a llevar a cabo algo que está en contra de la voluntad de Dios y que va en favor total y absolutamente de la parte, ¿cómo diríamos? De la parte de satisfactor de nuestra naturaleza. Pero también hay pasiones divinas. La pasión hacia Dios, esa inclinación hacia Él que se vuelve algo también de tipo irrefrenable y que esto es total y absolutamente, ¿cómo diríamos? Válido, no solo válido, sino deseable, ¿no? Sí. Quitar la pasión de nosotros, esa pasión mal enfocada hacia la naturaleza y voluntad humana y dirigirla hacia Dios. Jesús habla a veces de que, por ejemplo, él dice que la tentación es muy sencillo el poderla quitar. Basta con un acto de decisión, de desprecio hacia aquello y se quita. Porque el demonio, que es el que instiga esta tentación,
es el padre de la soberbia y no tolera que una criatura lo desprecie. Dice, pero cuando no se quita, es una pasión radicada en el alma, es un vicio radicado en el alma. Entonces esa sí es muy difícil de poder quitar, porque ya es algo que el alma adquirió como cosa propia. En las pasiones divinas, o sea, creo que eso es lo que queremos, llegar a lograr, que todo nuestro ser se enfoque hacia Dios. Así que bueno, pasión sería eso. Virtudes es el hecho, son los actos humanos en que el acto humano es llevado a la perfección siguiendo los ejemplos de Jesús. Podría ser en la obediencia, o sea, creo que la obediencia es una de las virtudes que son más fáciles de poder entender, porque la obediencia, no a veces, sino casi siempre, está en contra de lo que nosotros somos, y es una de las acciones de la obediencia, ir destruyendo nuestra propia voluntad para ir adquiriendo la voluntad del otro, ¿sí? La castidad es ir destruyendo también parte de lo nuestro, o sea, de ese impulso, de ese instinto que tenemos, y ir refrenándolo, en fin. Entonces yo creo que una virtud es un acto que se lleva a cabo por la voluntad humana oponiéndose a un vicio, a una tendencia mala, a una tendencia opuesta a la voluntad de Dios. Una pasión es cuando ese acto y se vuelve ya una necesidad para nuestra alma, y que puede ser en lo malo o en lo bueno. ¿Ves lo que yo diría? La tendencia, bueno, es prácticamente, podríamos hablar quizá de concupiscencia, que es la tendencia al mal. Llevar nuestros atributos, llevarlos hacia el mal. Sí. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros es nuestro, Dios lo puso, Dios nos lo dio para el bien. Un ejemplo, y que es muy claro, la violencia. Sabemos que hay personas que son violentas ya de por sí, ¿no? Pero esa violencia Dios nos la da. Esto hay que entenderlo. Las miserias son puestas por Dios. Y esto es una miseria, pero para usarlas en el bien. La violencia es para hacerme violencia a mí mismo y vencer todo lo que tengo en mi interior y llevarlo hacia el bien. Sí, y reparar por toda la humanidad también, ¿no? Así es. Dice Lucy, siendo yo tan nada y tan pequeña, insignificante, ¿Jesús realmente puede elegirme para hacer su vestidura? Uh-huh. Esa es su pregunta. O sea que en esa nada, es que exactamente en la nada es en donde Él puede formar todo, el todo. En un momento necesitamos entender que Dios es infinito. Dios es indivisible, o sea, Dios no se puede dividir, no puede dar una parte de Él, ¿sí? Cuando Dios quiere amar a la criatura, lo que está diciendo es Dios se quiere dar a la criatura en totalidad, no puede darse en partes. Pero al ser infinito, el infinito no cabe en ningún lugar más que en la nada, en donde no hay absolutamente nada que le estorbe. Por lo tanto, por eso quiere que la criatura llegue a su nada, y por eso es que la criatura debe convertirse en pequeña, ¿sí? Y, por ejemplo, el nombre de Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, se está refiriendo a la pequeña recién nacida. Un recién nacido, ¿qué tiene de actos? Nada. Pues nada. Es un recipiente totalmente vacío que va a empezar a acumular poco a poco actos humanos para ir desarrollando su vida humana. Sí, y recién nacido ni siquiera tiene uso de razón. Así es. No tiene nada, ¿no? Divinos. Bueno, Jesús lo dice, ¿no? En los escritos, que los actos de los niños
hasta que cobran el uso de razón, son de Él. ¿Sí? Entonces, la pequeña recién nacida es la pequeña que no tiene absolutamente nada de sí. Y el ángel de la guarda, y esto se lo dice a Luisa, que los ángeles custodian esa pequeñez, no para hacerla crecer, sino para que se mantenga siempre como recién nacida. Porque si empezara a crecer, a desarrollarse en actos humanos, iría poniendo ya obstáculos para que la divina voluntad pudiera crecer en ella. Así que, anímese de ser pequeña, de ser nada. Dice Marta, ¿me podría explicar qué pasa con las personas que se pasaron la vida haciendo más maldad que actos buenos? Le puedo decir lo que Jesús dice. Explicárselo no se lo puedo explicar. Lo primero, Jesús vino a este mundo y vino a salvarnos a todos. Vino más por los malos que por los buenos. O sea, eso es también evangelio, ¿no? En el momento en el que un alma está abandonando el cuerpo, o sea, en el momento de la muerte, Jesús se les va a presentar. Tiene que ser cuando todavía está en vida. Se les va a presentar, palabras de Él, los va a rodear de amor. O sea, les va a dotar con su razón divina y luego les va a mostrar todo lo que Dios hizo y luego les mostrará lo que el hombre hizo. Y al final, después de que le haya dicho todo esto y aquella persona esté rodeada del amor de Dios, sintiendo el amor de Dios y con la razón divina para poder decidir realmente, o sea, y no equivocadamente como ha vivido toda su vida, le preguntará, ¿quieres conmigo sí o no? Y él dice que solamente los muy obstinados son los que van a decir que no. Entonces, lo más probable es que todas las personas, no importa lo malas que sean, vayan en el momento que entiendan realmente lo que ha sido su vida y lo que Dios les ofrece y quién es Dios, en ese momento puedan decir que sí. Siempre tendrán la oportunidad de decir que sí. Nosotros a veces vemos a las criaturas que mueren y quizá mueran en pecado mortal. Nosotros desde fuera podemos pensar que esa criatura, que esa alma no tuvo salvación. Se murió en pecado mortal y el sacerdote no pudo llegar, ¿no? Bueno, pero eso no importa, o sea, porque está aquel momento en que Jesús se les presenta y en que ellos van a decidir, pues, en última instancia, cuál va a ser su destino final. Así que eso es lo que yo le podría decir. Todos van a tener un momento de decisión, pero no viendo las cosas como las vemos aquí, sino como Dios las ve. El que diga sí, se salvará, tendrá que ir al purgatorio, todo lo que sea necesario para purificarse, pero se va a salvar. El obstinado, el que quiera seguir en esa obstinación de no, es el que realmente se condenará, ¿no? Y algo que es sumamente importante, nadie se puede condenar desconociendo a Dios. Todo mundo tiene que decidir, porque es la persona la que decide condenarse o salvarse. Pero para poder decidir debo conocer perfectamente a Dios. Esa es la necesidad que Jesús tiene de mostrarse, porque muchas personas no han conocido a Dios. Sí, y Dios no es injusto. Así es. Dice José Luis que si podría decir dónde dice Jesús que quien vive en la divina voluntad posee en sí la fuente de todos sus actos. Uh-huh. ¿En qué lectura vendrá? Es el 28, si no mal me equivoco,
28:7. A ver, ahorita le decimos. Ahorita lo vamos buscando. Dice Abel que cuando habrá charlas o retiro de la Divina Voluntad en Texas. Pues eso depende, o sea, nosotros vamos a donde nos invitan. Lo que sí le puedo decir es que si se puede desplazar a Atlanta, el viernes, el sábado y domingo que viene estamos en Atlanta. Dice Ana, ¿me podría dar un ejemplo de cómo rehacer los actos de otra persona? Le puedo decir cómo. O sea, Jesús nos dice que hay que fundirnos en su voluntad, o sea, necesitamos estar en su voluntad. Y Dios es el primer movimiento de todos los actos de todos los seres humanos. Por lo tanto, si nos fundimos en esta divina voluntad, entramos en ese primer movimiento. Y yo puedo ponerme en el pensamiento de Jesús como primer movimiento de los pensamientos de toda la humanidad, y puedo poner un pensamiento divino en cada pensamiento humano y luego ofrecérselo a Dios como si hubiera sido hecho por aquella criatura. Esto en realidad es importante porque necesitamos entender que es lo de Jesús, lo tomamos como nuestro y lo ponemos. Yo tomo los primeros pasos de Jesús y los extiendo en los pasos de todos. Tomo las primeras palabras de Jesús y las pongo en las palabras de todos, como primer movimiento. Y por lo tanto, ahora con mi intención, estoy rehaciendo el acto de la criatura y estoy poniendo en él el acto de Jesús, un acto divino. Dice Mario, ¿dónde se encuentra esta explicación de Jesús para los moribundos? Ay, el punto de la muerte, el punto de la pesca. Ahorita le decimos también. Si me dejé mi tablet, si no, o sea, podríamos tenerlo aquí a la mano luego. Dice Giovanna, ¿cómo puedo hacer para vivir en la divina voluntad si trato mucho de hacerlo y no puedo y sigo en lo mismo? Ya nos dijeron dónde está la lectura de los moribundos, es en el 35:40. Bueno. Sí, hay dos, pero bueno, ahí está una. Dice Emanuel, Uh-huh. dice, ¿cómo Adán heredaría el reino a Eva? ¿De qué forma? ¿Es solo la comunicación de la vida divina? Bueno, es que la forma de comunicar esto es tal y como Luisa nos lo está comunicando a nosotros, que es por medio del conocimiento de las verdades. Entonces las verdades divinas son las que van a ir abriendo ese campo de deseo, de amor hacia esta divina voluntad, y ya después viene todo el proceso tanto de la criatura, de disponerse, de renunciar a lo suyo, y el de Dios poniendo lo suyo en nuestros actos. El Padre Dengo manda un mensaje, dice, bendiciones para todos, feliz año nuevo, mi deseo es que en este año crezcamos en Dios a través de la aniquilación de nuestro yo, que nuestra nada sea todo en el todo de Dios por la negación. Así es. Gracias, Padre. Gracias. Dice Rodrigo, ¿cómo responder a las personas que minusvaloran a Luisa, Valtorta, etcétera, como escritos piadosos? ¿Cómo animar a las personas a conocer la divina voluntad? Bueno, esta pregunta es ¿cómo responder a ellos? Yo creo que simplemente el punto es tomar, por ejemplo, todas las opiniones que la Iglesia ha dado sobre Luisa y sobre María Valtorta. Para las personas que son muy, ¿cómo diríamos?, puntuales en que la Iglesia es la que debe de decir, en fin,
Yo creo que eso es la parte más fácil de poder darles ese conocimiento. ¿Qué ha opinado la Iglesia sobre estas dos personas? Segundo, cuando hemos hablado de que cuando las verdades que se emanan en estas revelaciones nos acercan más a Dios, nos aumentan ese deseo de conocerlo, de amarlo y todo, creo que eso no puede ser algo negativo, sino siempre será positivo. Y eso responde a aquello que Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Creo que sería todo simplemente el ver el efecto que está surtiendo en mí. Ahora, una cosa que es importante. En alguna ocasión, uno de los sacerdotes que estaba al cargo de Luisa quería que todos aceptaran lo que Jesús decía a través de ella. Y entonces Jesús le dice a Luisa: dile que esto es imposible, porque aún a mí tuvieron negación, tuvieron dudas, no me aceptaron todos, no me creyeron. Por lo tanto, también en mis revelaciones pondrán dudas y pondrán todos los obstáculos posibles, ¿no? Y no solo eso, sino que el demonio ha atacado la parte, ¿cómo diríamos? Primero atacó a Luisa diciendo: no escribas, pero Luisa escribió. Segundo, atacó en el sentido de no publiquen, se publicó. Ahora la forma como está atacando es: no crean. Y aquí ya depende de cada uno de nosotros por quién nos dejemos llevar. Yo simplemente les digo: lean y analicen con mente abierta. Si lo que están leyendo los separa, los aleja, que les genera dudas, les genera conflicto, déjenlo. Pero si lo que están leyendo los acerca y aman más y desean, creo que es bueno. ¿Qué es eso de que no contestamos a su pregunta? De Giovanna. La pregunta era: ¿cómo puedo hacer para vivir en la divina voluntad si trato mucho de hacerlo y no puedo? Y sigo en lo mismo anterior, me imagino. Por eso es conocimiento. Hay unas lecturas que acabamos de leer en uno de los programas de Libro de Cielo, donde Jesús nos va a dar 3 dones. El don de su virtud suplicante. Ahorita les digo qué lectura para que le quede muy claro, sobre todo con la parte de Jesús, no con lo nuestro. Permíteme un segundo. Ya está lo del punto de la muerte, ¿verdad? Dijeron que en el 35-40. Perfecto, entonces ahí nos quedamos. Pregunta, la otra lectura era, ¿dónde dice Jesús que quien vive en la divina voluntad posee en sí la fuente de todos sus actos? Me preguntan que cómo conocí la divina voluntad. Bueno, pues una persona me invitó a una plática del doctor y quedé convencido desde ese día. No tiene la fecha del 35-40. El 35-40, la fecha es marzo 22, 1938. El 27-9, es el de la fuente. En el 27-9, en octubre 24, 1929. El título es: En la divina voluntad, el alma tiene todo en su poder, porque encuentra la fuente de las obras divinas y las puede repetir cuanto quiere. Así es. Llegaron antes que yo.
Pero sí es eso, porque dice, llegando a la concepción del verbo, decía entre mí, como quisiera en el querer divino hacer mía la concepción del verbo, para poder ofrecer al ente supremo el amor, la gloria, la satisfacción, como si otra vez el verbo se concibiera. Y entonces Jesús le dice, hija mía, en mi divina voluntad el alma tiene todo en su poder. No hay cosa que nuestra divinidad haya hecho, tanto en la creación como en la redención, de la que nuestro fiat divino no posea la fuente, porque Él no pierde nada de nuestros actos. Es más, es la depositaria de todo. Y en fin. Entonces, sí, es 27/9, octubre 24 de 1929. Bueno, Dice, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Rodrigo pregunta, ¿qué es el tiempo en los escritos de Luisa? ¿Existe el tiempo? Bueno, el tiempo es subjetivo. El tiempo no es una cosa real, porque el tiempo está medido de acuerdo a determinadas circunstancias. A nosotros, el tiempo se mide por la velocidad de la rotación de la Tierra sobre su propio eje y la velocidad con la que gira alrededor del Sol. El tiempo, por ejemplo, un año medido aquí en la Tierra son 365 días, así en pocas palabras, pero un año en Marte es un poco más, en Plutón son muchos más años, ¿no? Porque la distancia que tiene que recorrer es mucho mayor. O sea que el tiempo es relativo. Para Dios no hay tiempo. Dios no tiene pasado, no tiene futuro. Dios es un eterno presente. Por lo tanto, el tiempo, que es algo creado, pero es subjetivo y relativo a ese movimiento de los astros. En Dios, Jesús nos dice que Él no mide nuestra vida en tiempo, en años, sino que la mide en actos. O sea, yo le diría, ¿existe el tiempo? Bueno, sí, desde el punto de vista de que estamos sumergidos en ese tiempo. Esta es la cuarta dimensión, tiempo y espacio. ¿Existe ese tiempo? Sí, pero no existe en la eternidad, en Dios no existe el tiempo. Por lo tanto, para nosotros es algo real, pero que en el momento que traspasemos esta vida, ese tiempo no importa. Y si entramos en la divina voluntad, esto es importantísimo, el tiempo para nosotros cesa. ¿Sí? Porque si yo le digo a Dios, te amo en su divina voluntad, esa divina voluntad, siendo eterna, pone mi te amo en Dios eternamente. Y Dios tendrá mi te amo desde siempre y hasta siempre. Nunca terminará. Todo lo que yo haga en la divina voluntad se vuelve eterno. Todo. Así que volvemos al mismo punto. Para nosotros el tiempo sería relativo, subjetivo. Dice Rafael, no entendí lo de que todos tenemos que conocer a Dios. Quiere decir que el que no conoce a Dios aquí en esta vida, tenemos que hacerlo cuando morimos. Por supuesto, porque el punto de la condenación o de la salvación depende mucho de si conocimos o no conocimos a Dios. O sea, nuestra libertad, nuestro libre albedrío tiene que escoger. Y tiene que escoger entre dos cosas distintas. Dios y el no Dios. El bien y el mal. Pero ¿cómo puedo conocer, cómo puedo decidir algo si desconozco alguna de estas dos opciones? O sea, vamos a imaginarnos una persona que nunca ha tenido noticia de que existe un Dios, pero que en su interior tiene ese llamado, ese escrito de Dios, esa conciencia de que existe algo superior. Y esta es una de las acciones que motivan, por ejemplo, a las personas, a las tribus salvajes de antes, a formarse ideas de Dios, ¿sí? Ideas de Dios.
Y Jesús nos dice, en María Valtorta, nos dice que una de las cosas importantes es que si la criatura sigue sus leyes de esas religiones que ha inventado, formado, que le han surgido por inspiración, pero la sigue en realidad con plena rectitud, con plena fe y todo, eso le va a servir para salvarse. O sea, pero si yo conozco algo de Dios, no importa que y escojo lo contrario, ahí ya no. Por eso es que Dios en ese punto de la muerte se me presenta, me rodea de amor. ¿Qué quiere decir rodearme de amor? Rodearme de Él. De Él. Él es el amor. Me rodea de Él y me hace conocer todo lo que Dios hizo. Y me hace conocer todo lo que la voluntad humana hizo. No lo que la criatura hizo, sino lo que la voluntad humana hizo. Y lo dota con razón divina para que entienda las cosas como son, no como él pensó que eran. Y entonces le pregunta. Por eso Jesús nos dice que es necesario conocer el mal para poder entender lo que es la voluntad humana, pero también es necesario conocer el bien para entender qué es lo que estoy escogiendo. No sé si con eso, o sea, a mí me queda claro, pero... Sí, yo veo que Adán parte del bien y después se va al mal. Uh-huh. Y por esa razón nosotros partimos del mal para después conocer el bien. Así es. Y ya una vez conocido, entonces yo decido hacia dónde me voy. Uh-huh. Dios no condena a nadie. Es cada quien es el que se condena. Cada quien es el que decide su destino final. Dice Lourdes, doctor, siempre se dice el alma que vive en la divina voluntad, pero creo que nunca se puede saber si realmente se vive en la divina voluntad, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado. Bueno, siempre, o sea, hemos dicho que Jesús nos habla de que algún día, cuando realmente vivamos en esta divina voluntad, tocaremos con la mano el obrar de su voluntad en nosotros. Nos da varias señales para saber si realmente estamos o no estamos en esta divina voluntad. La paz. Eso es importantísimo. No importa la situación en la que estemos, pero siempre estaremos en paz. La inmutabilidad, o sea, no cambiaremos nunca de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo lo que hagamos, nuestra finalidad será siempre darle vida a la divina voluntad en aquello. O sea, no, eso es no cambiar de acción, sino siempre enfocados en ese punto. Luego, toda esa felicidad que tengamos, porque Dios es feliz. Cuando nos comparte su vida, nos comparte la felicidad. Y aún en las penas, aún en el sufrimiento, en el interior estaremos sintiendo y viviendo esa felicidad divina. Son señales de que estamos inmersos en esta voluntad. Cuando tengamos la conciencia clara de que mis actos se están extendiendo en los actos de toda la humanidad porque están en los actos de Jesús, eso también es otra señal. Así que sí podremos más o menos saber si estamos o no, pero tener la plena convicción de que vivo en la divina voluntad, no la tendremos hasta el momento en que lleguemos al final. Por eso es que hay que estar total y absolutamente siempre en la lucha, en el actuar cotidiano. También Jesús nos dice que si tuviéramos la seguridad de vivir, perderíamos el impulso para seguir viviendo. No se preocupe de si vive o no vive. Usted haga el esfuerzo por seguir. Y que siga siendo igual que antes, bueno, eso es simplemente un proceso.
O sea, no es un acto de magia en que de ahorita usted vive en voluntad humana y dentro de 10 minutos vive en voluntad divina, sino es todo un proceso. Así que es poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y en la medida de su constancia, en la medida de su anhelo, Jesús la va a ir ayudando y Jesús va a ir poniendo en usted todo lo necesario para que Él pueda desarrollar su vida. Sí, contestó ya lo de Giovanna, de cómo puedo hacer para vivir en la divina voluntad, si trato mucho de hacerlo y no puedo. Y sigo en lo mismo, es lo que acabamos de decir ahorita. Sí, dice Sonia que una persona le dijo que hay alguna prohibición para que los laicos lean los libros, que si usted sabe de esa prohibición o si hay alguna prohibición. Esto es un tremendo, ¿cómo diríamos? Confusión la que hay. Los primeros 19 libros de Luisa están autorizados, tienen un nil obstat y tienen un imprimatur, los primeros 19. ¿Por qué esos 19? Porque San Aníbal de María di Francia, que era el encargado de revisar los escritos, todos, él puso el nil obstat y consiguió el imprimatur del arzobispo Monseñor de Leo, que vivía en aquel tiempo. Después muere Aníbal y en ese momento, o sea, se pierde esa conexión. Todo sigue escribiendo, sigue habiendo un sacerdote junto con Luisa, pero ya no se tomó la iniciativa de seguir consiguiendo tanto el nil obstat como el imprimatur. La Iglesia, cuando revisa los escritos de Luisa, ahora que se abre la causa, se ve que todo es positivo, o sea, todo está bien, no hay nada en contra, y eso es tanto en la fase diocesana como en la fase vaticana. O sea, en las dos que se revisaron, todo salió adecuado, todo salió bien, no hay problema. El Monseñor Carata, o sea, que fue el obispo que abrió la causa, que es el primer encargado de esto, él había pedido que no se difundieran en los libros, o sea, abiertamente. Se dijo que no se podían poner a disposición de todos, así como están ahora, sino que se podían dar en forma privada. Y esto lo digo porque me lo dijo a mí personalmente por medio de una carta. O sea, que no se pusieran indiscriminadamente afuera, sino por petición a personas particulares. Después, cuando sube Monseñor Pichieri, ahora en el 2015, que es el punto culminante de esto, en el congreso que hubo sobre Luisa, al final de este congreso ahí le preguntan que qué hay con todas las traducciones que hay fuera. Entonces él dijo algo muy curioso. Dijo, todas están bien en el 99%. O sea, léanlo. Todo esto es bueno y simplemente léanlo con la reserva necesaria, pero invita a leer. Pero fue una decisión, incluso está grabado, está el video en nuestra página de Tercer Fiat en YouTube, para que lo oigan de viva voz, o sea, esa invitación que él hace para leer. Así que en realidad no hay problema con eso, ¿no? Hay muchas personas que siguen con la idea de que no está permitido. Eso no es cierto, eso ya en la actualidad no es cierto. Hay personas que han querido acaparar el control de los escritos y darlo de acuerdo a su libre albedrío, elección, pero eso tampoco tampoco es cierto. Hubo personas que decían, es que todos pueden leer, solamente yo.
y yo soy el que decido qué se lee y qué no se lee. Totalmente absurdo. O sea, léanlo y vea este videíto que hay en la página de Monseñor Piqueri. Y bueno, eso es lo que podemos decir, lo que está ahora ya en funciones. Dice Maribel, una pregunta: cuando yo me confieso con algunos sacerdotes siento una paz inmensa y con otros no siento nada. ¿A qué se deberá? ¿A la condición mía? No sé, o sea, eso yo pienso que es mucha parte de poner la confianza en el sacerdote. Cuando nos vamos a confesar debemos poner la confianza en Jesús, que es el que imparte la absolución. Lo que yo debo buscar en la absolución, en la confesión, es la absolución de mis pecados. No debo buscar el consejo, la parte amable, la parte bonita, la parte de ese acoger el sacerdote al alma. Voy buscando la absolución de Dios. No importa qué sacerdote sea, no importa si es un sacerdote que me cae bien o que me cae mal, no me debe interesar si es un sacerdote con el cual me siento a gusto cuando da sus homilías, cuando dice su misa o no. Lo que debo ver es que es Jesús, a través de ese sacerdote, quien imparte su bendición y su perdón. Y eso es lo que me debería de dar paz. Por lo tanto, el problema está en usted, no en el sacerdote. Dice Lourdes, que preguntaba de que no se sabe aquí en vida si se vive en la divina voluntad. Pero dice, mi duda es si cuando muera es cuando sabré si pude vivir en la divina voluntad. Bueno, es cuando se nos va a dar se nos va a sellar nuestra vida humana virtuosa, vida gloriosa humana o vida divina, ¿no? Dice Lulú que también en el volumen 20, en la lectura 28, habla Jesús del punto de la muerte, que la fecha es noviembre 21 de 1926. Pregunta Marta que si usted sabe cuál es la diferencia entre los libros que usted lee y los que Rosana nos suministra. Rosana, ¿qué Rosana? ¿La de El Paso, Texas? ¿Son los mismos? Ella nos hace el favor de distribuirlos allá en Estados Unidos, porque el envío de México a Estados Unidos es muy caro para ustedes. Entonces ella nos hace el favor, junto con otras personas que hay también en Estados Unidos, en otros lugares, en donde tienen el concentrado de los libros y los distribuyen. Es lo mismo exactamente. Dice Hilda que ella nos había preguntado si sabíamos de en qué lugares de León, Guanajuato hay grupos de la Divina Voluntad, que si ya se dio la respuesta. No. Yo no sé. No tengo noticia de grupos, o sea, lo lamento. Le podemos pasar el nombre y el teléfono de personas que están en Guanajuato. Quizá ellos pudieran tener noticia de si hay en León o no. Entonces se los vamos a poner aquí en la página y ya después veremos, ¿no? ¿Alguna otra? Dice Marina, entonces vamos a entrar a las 3 salas cuando estemos en el momento antes de la muerte. A las 3 salas. No sé si el infierno, el purgatorio. No, yo creo que se refiere al museo que hay en el cielo, ¿no? Yo creo que esas 3 salas probablemente podamos conocerlas en el momento en el que vayamos a morir,
Porque si nos van a presentar todo lo que Dios hizo, nos van a presentar el cómo fue creado el hombre, que esa sería la sala de Adán. Si nos van a presentar todo lo que Dios ha hecho también, nos tienen que presentar a María. O sea, indudablemente. Esto va a ser un golpe tremendo para todos aquellos que a María la relegan un poco, ¿no?, de su religiosidad. Nos van a presentar también ahora el punto de Luisa, o sea, que es la parte culminante de toda la acción de Dios, que es el establecimiento de su reino en la tierra. Pero también nos van a presentar la parte mala, la parte negativa. Y luego, cuando hayamos visto eso, y ahora rodeados por el amor de Dios y con la razón divina, en ese momento vamos a poder decidir realmente si queremos con Dios o no. ¿Sí? Así que lo más probable es que de alguna manera, a lo mejor no en totalidad, pero de alguna manera vamos a empezar a entender esas tres alas. Y si llegamos al cielo, en ese momento vamos a poder entrar, y no solo entrar y ver, sino vivir cada sala de esas como si fuera nuestra. Dice Marisol que si es necesario estar en un grupo de divina voluntad para poder comenzar a vivir en divina voluntad. No, es deseable, pero no es así necesario, ¿no? Lo necesario son los escritos. Y si lo hace sola, no hay problema. Dios, Jesús, la va a ayudar. Quizás le resulte un poco más complicado, sobre todo al principio, porque las verdades puede ser que como que se contrapongan un poco a lo que ustedes conocen, y no habrá quien le vaya poniendo las respuestas a sus dudas. Pero, de todas maneras, sí puede hacerlo sola, claro que sí. Hay varios comentarios y felicitaciones, pero ya preguntas creo que ya no. Bueno, les vamos a poner varias lecturas sobre el punto de la muerte, porque hay varias, pero ahorita por estar aquí no las logro localizar, pero se las vamos a poner junto con el programa, ¿no? Uh-huh. Bueno, recordemos, la humanidad del Verbo, la humanidad de Dios, es un verdadero hombre, o sea, totalmente verdadero hombre. Por lo tanto, tiene que unir su voluntad humana a la voluntad divina. Y cada acto que la voluntad humana une a la voluntad divina es un alimento que toma para ir haciendo crecer la vida divina en la criatura, en esa voluntad humana. Eso es ir creciendo, el ir creciendo de Jesús. Conforme iba haciendo actos, como siempre todos estuvieron fundidos con su voluntad divina, entonces cada acto que él hacía era un crecimiento, era una semejanza más de su voluntad humana a su voluntad divina. En ese punto, o sea, pero él siendo Dios, como Dios no tenía necesidad de crecer, pero como hombre, porque es verdadero hombre, sí. Y entonces se va uniendo a la voluntad divina en sus actos. Dice Marta, doctor, es que usted cuando recomienda leer algún tema, nos da por número, y en los libros que tenemos traducidos por su persona, solo tenemos día, mes y año. ¿Qué pasa ahí? Bueno, siempre tratamos de dar la... Sí, pero fecha. Hay una traducción, bueno, una transcripción que se hizo en Guadalajara, Jalisco, aquí en México, en que la traducción se la dimos a un sacerdote javeriano, que él era el padre Tiberio Munari. Y el padre Tiberio, o sea, él quiso editar estos libros, pero le quitó la numeración. Entonces esos libros son fáciles de reconocer porque vienen en colores, o sea, color rojo, azul, verde, amarillo, algo así.
ahí sí es totalmente fuera de nuestro control. Él fue el que lo realizó así, pero la traducción es exactamente igual, así que no hay problema, ¿no? Pues ya las preguntas. Pues ya, pues amigos, simplemente nos queda el desearles que realmente este año, no desearles feliz año nuevo, sino desearles un feliz año perenne, un feliz año continuo en la divina voluntad, en esa transformación que Dios quiere obrar en nosotros y tratar de llevar a cabo todo lo que Él quiere a partir de nuestra entrega. Quiere desarrollar su vida en cada uno de nosotros. Y no se me olvida, pondremos la respuesta de lo que les dijimos, de estas lecturas, aquí en el programa. ¿Sí? Gracias por sus comentarios y felicitaciones. Y si quedó alguna pregunta, pues se responde en el siguiente programa. Y agradecerle a Alejandro que el acompañarnos. Gracias a ustedes. Y a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.